Hola a todos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya están listos? Nos faltan, ¿no? Sí, solo están 17. Ya están durmiendo, ¿verdad? No, ¿cómo cree? No, profe, aquí estamos en su clase. Ajá, ¿cómo no? ¿Ya está por ahí, Carlos? Sí, profe, aquí estoy. Qué bárbaro, ¿eh? Una disculpita. Parece, parece ajonjolín usted. ¿Por qué? Porque estoy en todos los moles. Presente en todos los moles, exacto. ¿Listos, chicos? ¿Dónde está el equipo 1? Y ahorita nadie es del equipo 1, ¿no? Calderón Díaz. Sí, profe. ¿Dónde está su presentación? Sí, ahorita la presentamos. Cuadros Aguilar. Se está tratando de conectar porque ella no tiene la invitación de Teams. Por cuestiones de su correo ya le mandé el ID y la contraseña. Ok. Pero los demás sí están, ¿no? Enríquez, El Baester, Andrea Jacqueline, Jessica Yareli, Marco Antonio, ¿dónde están? Sí está El Baester. Sí, aquí estoy. Sí, aquí está, profe. Pues órale, vamos a empezar. Diego, ¿andas por ahí?
Sí, profe, aquí ando. ¿Ya empezamos? Sí, ya una disculpa, profe. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar lo que es las formas farmacéuticas. Proyecta la diapositiva en grande, por favor. ¿Ya se ve bien así, profe? Sí, perfecto. Bueno, así empiezo. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de las formas farmacéuticas y las vías de administración. Siguiente, por favor. Empezando lo que es la forma farmacéutica, pues esta es la disposición individualizada a la que se adapta el fármaco o principio activo y el excipiente para constituir un medicamento, o sea, es la forma final que va a tener el propio fármaco y que esto, pues, dependiendo, puede facilitar la administración del mismo y liberar en el momento y lugar para que haya una óptima absorción. Por ejemplo, en la figura que se muestra abajo, que es de una cápsula, ese es un ejemplo de una forma farmacéutica. Siguiente, por favor. En su clasificación, primero, pues, va a estar según su estado físico, en el que se tiene, por ejemplo, primero, lo que serían los sólidos, entre sus ejemplos, que son los polvos, los granulados, las cápsulas, comprimidos, tabletas, supositorios e implantes. A la derecha está una imagen de lo que sería el ejemplo de los sólidos. Otros serían los semisólidos, por ejemplo, las pomadas, las pastas, las cremas o geles. Y los líquidos, que serían las soluciones, suspensiones, emulsiones, jarables o lociones. Aquí hay que mencionar una cosa, Marco. La condición en el caso de los polvos abusados, porque no todos son, bueno, todos van a ser polvos, pero dentro de estos sólidos vamos a tener a los porosos y los no porosos, los comprimidos y los semicomprimidos. En algunos casos, como ahí su esquema los pone,
que son estructuras sólidas, realmente las cápsulas no son estructuras sólidas. Antiguamente eran fabricadas con polietileno, y el polietileno no era biodegradable. Actualmente las cápsulas son fabricadas con gel, y eso en el tracto gastrointestinal favorece su degradación, además de que favorece una mejor estabilidad de la molécula del fármaco. Pero en el interior, pues esto va en tamiz o en polvo, va el fármaco, ¿sale? Sí. Siguiente, por favor. Otra clasificación sería, pues, según su vía de administración, en el que la oral, pues, sea lo que son los polvos. Ya comentó el profe que serían lo que son las que viene dentro de los comprimidos, bueno, las tabletas o cápsulas. Y también aquí se meten los jarabes. En la rectal y vaginal serían los supositorios, óvulos o comprimidos vaginales o dispositivos intrauterinos. En la tópica y subcutánea se encuentran las pomadas, cremas, geles, pastas o implantes. En la oftálmica son las pomadas, emulsiones o las gotas, las típicas gotas. En la parenteral serían los inyectables, ya sea vía intravascular o vía extracelular. La inhalatoria, que serían los gases anestésicos o los aerosoles. Bueno, yo les voy a decir lo que es un excipiente. Un excipiente son sustancias inertes. Inerte quiere decir que no va a tener una reacción, que no le va a causar cambios al fármaco. Estas sustancias se van a mezclar con el principio activo para conformar los medicamentos, dándoles la forma, la consistencia, sabor y las cualidades que va a tener para facilitar su uso. Algunas características del excipiente es que va a aumentar el volumen de la fórmula, ya que se presenta en cantidades muy pequeñas el principio activo. También va a asegurar la estabilidad del principio activo, ya que va a actuar como conservante o antioxidante. Va a mejorar las propiedades organolépticas. Esto quiere decir que el sabor, el olor, la apariencia, y como ya les mencionaba, va a facilitar su ingesta. También van a mejorar la biodisponibilidad, como se mencionaba en la clase pasada. Esta va a ser la cantidad de fármaco que va a llegar sin cambios al torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que es un aditivo. Un aditivo va a ser toda sustancia que se incluye en la formulación de los medicamentos y que actúa solamente como un vehículo, un conservador o un justificador de algunas de las características para que éstas favorezcan la eficacia, la seguridad, la estabilidad o la apariencia. Son componentes inactivos. Algunas de sus características son de que mejora la conservación de también nos puede ayudar a mitigar sabores u olores desagradables en el medicamento y también nos proporciona un color ya sea con fines estéticos o un color de identificación. La siguiente, por favor. Siguiendo con lo que es el vehículo, pues esta es una sustancia que es la usada como el medio para suspender o disolver el ingrediente activo. Suele ser siempre una sustancia líquida, ya sea agua, alcohol, éter o el aceite vegetal. En la imagen se muestra un vehículo, el cual está en una ampolleta. Bueno, hablando sobre los ejemplos de los semisólidos, estos van a ser preparaciones homogéneas, van a
Su consistencia y sus propiedades van a depender del tipo de emulsión y generalmente son destinadas para la aplicación en la piel. Como vemos aquí, algunos ejemplos son las pomadas, los geles, las cremas y las pastas. Y todos estos semisólidos van a estar compuestos por el fármaco y los excipientes, que van a variar en cantidad porque van a tener diferentes consistencias, ya que unos van a ser más sólidos que otros. Son mezclas heterogéneas donde las partículas del sólido se dispersan pero no se disuelven en el medio líquido. Estas pueden sedimentarse con el pasar del tiempo, aunque se pueden redisperar mediante la agitación. Un jarabe es una solución concentrada de azúcares en agua, es de consistencia viscosa, y estas bebidas contribuyen a disimular el sabor de los fármacos, además de que otorga una mayor durabilidad. Una solución es una mezcla líquida de una o más sustancias que no pueden separarse mediante una filtración o una sedimentación. Una emulsión es una mezcla formada por dos líquidos incompatibles entre sí. Estos se encuentran distribuidos uniformemente uno con el otro en pequeñas gotitas. La siguiente, por favor. Siguiendo con un elixir, es una solución alcohólica, azucarada y aromática, en las que las moléculas del fármaco se disuelven y se distribuyen en forma homogénea. Un colirio son soluciones estériles de uno o más principios activos y son destinadas al uso en los ojos. Y por último, un colutorio es una solución líquida, acuosa o alcohólica que se usa como un vehículo para diferentes productos para tratar las diferentes afecciones bucales. La siguiente. Ok. ¿Qué importancia tiene la posología en esta condición o en esta parte de la farmacología? ¿Quién me lo dice? Yo, profesor. Viene. Pues No escucho nada. ¿No se supone que la posología sirve para descubrir más bien para establecer qué vía de administración va a llevar a un mayor aprovechamiento del fármaco? Sí y no. A ver, se los expliqué en clase. ¿Qué importancia tiene? Amy, ¿qué podrías decirnos al respecto? En base a esto que acabamos de escuchar, ¿cuál sería tu sugerencia? Podría ser en cuanto a las cantidades o, por así decirlo, poniendo en cuenta al paciente, teniendo en cuenta que si puede tener alguna enfermedad que no le permita consumir, no sé, un jarabe a algún diabético y algo así. No. ¿Qué importancia tiene la posología en esto, muchachos? A ver. En base a las formas farmacéuticas, ¿qué les expliqué en clase? Sería como para que no se desgrade, ya sea en líquido o pomada. Exacto, les comenté a ustedes en clase que la posología era la rama de la farmacología que se iba a encargar en analizar cuál iba a ser la vía de administración, pero por lo tanto también tenía que analizar cuál iba a ser la forma farmacéutica que mejor le beneficiaría al paciente para tener una mejor eficacia. Entonces, aquí la condición importante es que en las formas farmacéuticas
la posología se va a encargar de ver cuál va a ser la forma farmacéutica que más le conviene a la área farmacológica para que el fármaco llegue a ser más eficaz. De ahí el hecho de que muchas formas farmacéuticas pueden ser o a manera de elixir, o a manera de ungüento, o a manera de pomada, o de gel, o de gotas, o alguna vía intramuscular. Recuerden ustedes que en el caso de las vías de administración, platicaba Ismael el lunes pasado, que se les clasifica de dos maneras, y ahorita es lo que vamos a ver. Pero sobre todo las vías parenterales tendrían que ir acompañadas de un vehículo, necesariamente como para poder difundir más rápidamente. ¿Sale? Entonces, tomen en consideración eso y vamos asociando lo que ya vimos en clase con lo que viene después. Vámonos con vías de administración, por favor. Profe, Mande. yo tengo una duda respecto a lo que mencionó ahorita, porque no sé si tenga algo que ver también cuando, por ejemplo, vas al doctor y pues te preguntan si prefieres un fármaco que, por ejemplo, que tengas una infección y que si prefieres el medicamento inyectado o de vía oral. No sé si tenga igual algo que ver con lo que mencionaba de la posología para ver, o sea, que eso influye de alguna forma para que sea con mayor eficacia el fármaco para que actúe contra la infección que llegamos a tener, y por eso pregunten o recomienden si lo queremos inyectado o de forma oral como pastillas o algo así. No sé si influye. A ver, Diego, te voy a contestar muy simplote. Tú que, si tú estuvieras enfermo en este momento y que cayeras en mis manos y yo te dijera justamente esto que me estás diciendo, tú como paciente, ¿qué harías o qué quisieras para ti? Pues yo preferiría el medicamento que sea, no sé, inyectado, porque no sé, yo pienso que es más rápida la eficacia, no sé, es la idea que tengo. Ok, muy buena tu idea. ¿Pero por qué piensas eso? Dame un fundamento. No sé, porque siento que el mecanismo de acción que tendría el fármaco por vía, bueno, que sea inyectado, pues yo siento que se distribuiría, por así decirlo, al organismo de manera más rápida, y eso haría que tuviera una eficacia más precoz, por así decirlo. No precoz, una eficacia más inmediata y que la respuesta terapéutica fuera más inmediata de obtener. En efecto, lo que estás mencionando tiene una lógica. Aquí es lo que vamos a ver, muchachos. Hay vías de aplicación de fármacos que son enterales y vías de aplicación de fármacos que son parenterales. ¿En qué consiste cada una de ellas? Consideren ustedes, si les pido de su atención, desde la cavidad bucal, nosotros en todo momento estamos secretando saliva. Y muchas ocasiones, cuando pasamos largos periodos de tiempo sin ingerir alimento, y de pronto se nos antoja algo o tenemos hambre, salivamos más de lo normal. En esa saliva hay algunas enzimas, como las amilasas, que nos ayudan a degradar los enlaces que existen entre los alimentos que comemos. Pero también hay un grado de pH, hay un grado de acidez. Entonces, si la forma farmacéutica yo la voy a administrar de manera oral, habrá un tiempo de respuesta específico. ¿Por qué? Porque la forma farmacéutica va a viajar por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar a duodeno, que seguramente es donde se va a absorber. Punto seguido. Si en lugar de darla vía oral, entonces ahora se la administro al individuo vía intramuscular, la respuesta terapéutica va a ser más inmediata. Se va a reducir el tiempo
en que voy a obtener una respuesta favorable. ¿Sí me siguen? De ahí el hecho de que, por ejemplo, si yo en lugar de dársela oral, se la doy sublingual, es decir, debajo de la lengua, ahí tengo una condición sumamente importante. ¿Cómo se llaman esas arterias que están debajo de la lengua? Emilio. Andrea Domínguez. Arterias debajo de la lengua. ¿Qué me responden a ello? Te marco en un ratito, estoy en clase. Son las linguales, ¿no, profe? ¿Mandé? ¿Serían las arterias linguales? No. Les voy a hacer exámenes de anatomía. ¿Dijo arterias? Sí. ¿Sería la carótida externa? ¿Segura? ¿Abajo de la lengua? Necesito que me digan cómo se llaman las arterias y cómo se llaman las venas que están dispuestas debajo de la lengua. Las venas no serían las venas raninas, que según recuerdo están como a los lados del frenillo de la lengua. Ok. ¿Y hacia dónde me conectan? No sé, no me acuerdo. Hacia la yugular, ¿no? Y luego, ¿la yugular qué hace? ¿A dónde se conecta la yugular? ¿Se une a la subclavia? ¿A la subclavia? ¿Seguros? ¿No era la carótida? A ver, les voy a hacer examen de anatomía como el primer parcial de farma, a ver si de veras. A ver si van a estar así titubeando. Abusados, no es lo mismo que yo dé una forma farmacéutica de manera oral a que yo la dé de manera sublingual o yo la administre de manera intramuscular. ¿Cuál es o cuál sería el tiempo de respuesta de cada una de las condiciones? En la oral, y esto abusados porque esto sí viene, bueno, más bien todo va a venir en su examen, pero abusados porque esto
Si no se lo saben, solitos se van a ahorcar. En el caso de las formas farmacéuticas de aplicación oral, la respuesta terapéutica la voy a obtener después de los 30 minutos que administré el fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco tiene que viajar por todo el tracto gastrointestinal y enfrentarse entonces a el pH local. Nuestro pH hoy es un pH cambiante. Entonces, no esperemos tener una respuesta inmediata. Tiene que pasar cierto tiempo porque el viaje del fármaco tiene que reflejarse a largas distancias. Ahora, ¿qué sucede si nosotros lo administramos intramuscular? Cuando nosotros lo ponemos de intramuscular, estamos favoreciendo que no haya una liberación del fármaco, sino que el fármaco quede a disposición para que pueda difundir de manera pasiva por el torrente sanguíneo y entonces poder viajar a través de la sangre y homogenizar y llegar al sitio de acción más rápidamente. Por lo tanto, la vía o las vías de administración parenteral en general, el tiempo de respuesta es máximo de 10 a 15 minutos, máximo. Es decir, se reduce casi a la mitad que si yo doy el fármaco vía oral. Y luego, si yo administro el fármaco de manera sublingual, tengo la disposición de venas y arterias abajo de la lengua, abajito del tronco de la lengua. Como yo pongo la forma farmacéutica abajo de la lengua, lo que estoy favoreciendo es que con la saliva, en la saliva tengo un pH y tengo las amilasas. Esas amilasas y ese pH local van a ocasionarme que se degrade más rápidamente la forma farmacéutica y que se absorba casi de manera inmediata a través de las raninas. De ahí el hecho que las raninas se conectan directamente hacia la carótida, hacia el corazón, y esto irriga prácticamente en cuestión de segundos todo el organismo. Entonces, la respuesta en tiempo se reduce hasta en 5 minutos. De ahí el hecho que si ustedes han visto, por ejemplo, algún paciente hipertenso, una forma de disminuirle o de bajarle la presión arterial es precisamente administrándole la forma farmacéutica de manera sublingual. El hecho es que si se la administro así, más rápidamente voy a ingresar a mi paciente al índice terapéutico y voy a favorecer con ello el que mi paciente sobreviva a la situación que está pasando. Y entonces aquí la condición es, el tiempo de respuesta juega un papel sumamente importante en correlación con la forma farmacéutica y en correlación con la vía de administración. Como decía Diego, es que ¿cómo le hago si llego al médico y el médico me dice, ¿qué prefieres, pastilla o inyecciones? Habrá fármacos que exclusivamente tengan una forma farmacéutica y habrá fármacos que cuenten con 2 o más formas farmacéuticas. Eso beneficia el hecho de que el paciente se encuentre en el momento de elegir con qué quiere ser tratado. Si quiere ser tratado con piquete o quiere ser tratado con un vasito de agua y con su pastillita local, ¿no? Entonces, eso está en función y si se van dando cuenta tenemos una correlación de todo lo que hemos estado hablando. ¿Te quedó claro, Diego? Sí, profe, ya está súper claro. Ok. Continuamos, por favor. Vámonos con vías de administración. No escucho nada, ¿eh? ¿Ustedes sí? No.
Niños. Están jugando con la presentación, qué bárbaros. ¿Ya me escucha? Te escuchamos con eco, Jessica, pero te escuchamos a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. ¿Ahí ya se escucha mejor? Pues sí, deja de jugar con el micrófono, criatura. Continúo con la presentación. Bueno, como les decía, vamos a empezar con la vía enteral. En esta, el fármaco se va a depositar en el tubo digestivo para ser absorbido a través de la mucosa gastrointestinal. Va a pasar por la circulación sistémica y va a ser distribuido en el organismo. En estos vamos a incluir las vías de administración oral, con deglución, sublingual y rectal. Y bueno, aquí tenemos a la vía sublingual. Entre las ventajas y desventajas que presenta esta vía es que en ventajas este es sin efecto de primer paso hepático, va a ser rápida, segura y va a ser económica. En cuanto a las desventajas, vamos a tener la absorción irregular e incómoda. En cuanto a la vía oral, va a ser fácil, segura, económica. Y en desventajas vamos a tener que va a tener el primer paso hepático, el sabor a veces no va a ser agradable, la absorción puede ser variable, va a tener interacción con alimentos, irritación y va a ser desactivada por algunos jugos gástricos. En cuanto a desventajas, bueno, pasamos a la vía tópica, que en esta vía el fármaco se va a depositar directamente en un lugar donde va a ejercer su efecto terapéutico. Entre estos vamos a tener a los fármacos por inhalación, en piel y mucosas. Yo les voy a hablar sobre la rectal. Entre las ventajas tenemos es que va a ser menor va a ser menor efecto en el primer paso hepático, va a ser rápida y segura. Entre las desventajas va a ser absorción irregular e incómoda. Ahora pasamos con la intranasal, que no va a tener efecto en el primer paso hepático, va a ser rápida y en desventajas vamos a tener dispositivos especiales que algunas veces estos pueden provocar irritación. Bien, continuamos con la vía térmica. Esta también entra entre los fármacos que se administran por vía tópica. Y entre las ventajas tenemos que va a ser acción local, es muy cómoda, tales como las cremas para cicatrizar heridas o así. Entre las desventajas tenemos que a veces estas pueden causar irritación por el tipo de piel que presenta la persona. La siguiente, por favor. La oftálmica es muy fácil de usar y su efecto va a ser muy rápido al aplicarse directamente en la superficie ocular. Algunas desventajas es la baja biodisponibilidad, inestabilidad del fármaco, ya que se corre muy rápido, o sea, sale muy rápido del ojo o así. También tenemos la vaginal, que es rápida, eficiente y sostenida. Y no va a provocar aumento del flujo vaginal. Y entre las desventajas es que se requieren dosis muy altas. Por lo general, estas llegan a ocasionar ciertos problemas, como es la proliferación endometrial. Esto quiere decir que va a haber menstruaciones abundantes y también irregularidades. La óptica se administra en el conducto auditivo externo, es de fácil administración, tiene un efecto local y la concentración es baja. Sin embargo, también tiene desventajas como al estar expuestos los oídos pueden causar infecciones
ya que estas soluciones a veces llegan a ser no estériles. De igual manera, las estructuras del oído son muy sensibles a las temperaturas externas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar lo que viene siendo de la vía parenteral. El cual va a ser el medicamento, se va a administrar pues mediante una inyección. Y estas vías de administración parenteral más importantes son la intravenosa, intramuscular, subcutánea, pero pues existen varias que les voy a ir diciendo, como la intratecal, que la vía intratecal o subaracnoidea, esta va a ser la inyección de drogas en el líquido cefalorraquídeo, que casi siempre por punción lumbar para ejercer efectos locales sobre la médula espinal, meninges, y esta pues a menudo se va a emplear en vía intratecal para pues efectuar la anestesia. Y por ejemplo sus ventajas va a ser que sin efecto del primer paso hepático. ¿Qué quiere decir esto? Que es el metabolismo hepático que sufre el agente farmacológico, como había comentado el profesor, de antes de llegar a la circulación sanguínea, y puede ser de dos, que pase directamente a lo que viene siendo la circulación sistémica o que pase de la vena porta, viaja al hígado antes de ser distribuido, pero pues en este caso no se omite esto, entonces va a pasar directamente y va a tener, igual que va a ser rápida, y va a ser va a tener biodisponibilidad. ¿Qué me refiero con esto? Que va a tener un porcentaje del fármaco que llega intacto al torrente sanguíneo, como había comentado el profesor. Entre sus desventajas, estamos hablando de que utilizamos dispositivos especiales, cuenta con irritación, peligros de administración. Ahora de la vía intravenosa, aquí pues el medicamento se va a inyectar directamente de una vena y se utilizan venas superficiales o cutáneas para inyectar solamente líquido. La distribución es muy rápida al llegar al fármaco directamente a la sangre, y eso se hace muy difícil frenar sus efectos, sean adversos o no. Es por ello que esta vía pues de administración no es preferente, pero sin duda es la más rápida. Igual sus ventajas, decimos que tiene biodisponibilidad al 100%, va a ser rápida, útil en emergencias, y entre sus desventajas encontramos efectos adversos en la cara, pueden ser administrados, y también son peligrosos en administración y dolorosos. La que sigue, por favor. Ahora, en la intramuscular, aquí encontramos que esta va a ser la introducción de un compuesto farmacológico en el tejido muscular, que va a ser altamente vascularizado, como pueden ser glúteos, deltoides. Entre sus ventajas encontramos que pues sí se pueden administrar sustancias levemente irritantes, líquidos oleosos y una absorción segura, también igual con una acción local, cómoda. Y entre sus desventajas encontramos que pues esa administración errática según la zona, también se puede utilizar en la cara, aquí peligros de administración dolorosas y pueden causar hemorragias. Aquí algo importante resaltar es de que, por ejemplo, cuando nosotros lo administramos en el glúteo, nosotros aquí tenemos que tener una buena técnica que tiene que ser de 90 grados, porque si no podemos picar lo que viene siendo el nervio ciático y pues podemos causar una parálisis para nuestro paciente. En la vía subcutánea, vamos a hablar que el medicamento se inyecta bajo la piel, normalmente en el abdomen. No es una zona muy vascularizada, por lo que la absorción va a ser lenta y se pueden inyectar pequeñas cantidades de medicamento. Eso podría ser como en torno a los 2 milímetros en la forma de suspensión o solución. Y esta vía es habitual para que el paciente se administre anticoagulantes tras una intervención quirúrgica. También se pueden administrar comprimidos de liberación sostenida
Y, por ejemplo, aquí entre sus ventajas encontramos que va a ser de administración microcristales, de suspensión a pellets, e igual entre sus desventajas, solo puede permitir la administración de pequeños volúmenes. ¿La que sigue? Ok, ya. Ok. En esta condición que acabamos de ver, vemos que las formas farmacéuticas tienen ventajas y desventajas. Eso nos lleva de la mano a poder considerar cuál va a ser la forma más idónea que le voy a poder administrar a mi paciente y por qué, bajo qué condición se la voy a administrar. Y la otra, ¿cuáles son los signos y síntomas que refleja mi paciente al momento de ser auscultado? ¿Y qué es lo que voy a hacer con él? Si me aguanta que le dé una forma farmacéutica de vía oral o es necesario que yo recurra de manera inmediata a la aplicación de una parenteral. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El uso parenteral quiere decir paralelo al enterón y enteral quiere decir el enterón o el intestino. En todas las parenterales, llámese intracardíaca, intravenosa, intraarticular, intraósea, intratecal, todas van a ocupar jeringas para su aplicación, todas van a ocupar tener un soluto y un solvente. A veces el soluto no es tamiz, sino es una solución aceitosa, viscosa, como es por ejemplo el complejo B. Muchos de nosotros tal vez tarde o temprano, ustedes también lo han visto en algún momento, que el complejo B es muy aceitoso y muy oleoso, huele mucho. Y al momento de administrar esta vitamina, pues resulta y sucede que incluso la tienes que administrar de manera lenta, porque si se la pones al paciente de manera rápida, puedes ocasionar una lesión local en el músculo o incluso en algunas pequeñas arterias que estén presentes. Entonces, se tiene que considerar todo eso, pero además hay un ángulo de aplicación de cada una de estas formas farmacéuticas, sobre todo de las parenterales. Parenterales entonces quiere decir paralelo al enterón y que se le entiende como en dos partes. La otra parte es entenderlo como que siempre voy a necesitar de una jeringa y de una aguja para poderlo aplicar. Y bueno, dependiendo la aplicación o la zona de aplicación, será el calibre de la aguja que yo esté utilizando. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Ok. Si no tienen preguntas, le vamos a dejar aquí y nos vemos entonces el lunes en clase. Está bien, doctor. Profesor. ¿Se escucha bien? Profesor. Va. Que descansen, muchachos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Linda noche. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Buenas noches.